Raza, por ser el mes de octubre tenemos un episodio especial, un episodio donde queremos hablar de temas que no podemos saber mucho, pero lo vamos a hacer desde nuestro punto de vista. Vamos a abrirle la puerta a un tema diferente, Vamos a abrirle la puerta a un mundo misterioso. Que se llama la brujería. brujería. Así es. Vamos con el logo. Con ustedes la bruja. Bueno, Lady, ¿qué es la brujería? ¿O cómo empieza ese tema de la brujería en la humanidad? ¿O qué nosotros sabemos? O bueno, no, ¿qué sabemos? No, ¿qué se sabe de la brujería en sus inicios? Bueno, nosotros tenemos un concepto un poquito distorsionado de lo que significa brujería. Cuando a nosotros nos dicen brujería lo asociamos con algo maldadoso, que hace daño, que es para dañar a la persona, para influir de una forma negativa a una persona. Pero lo que tenemos que entender un poquito es enfocarlo a la historia, de dónde vienen todos estos significados de brujería, y ahí podemos empezar por Bueno, el pero, tema de bruja. ¿Qué es una bruja? bruja pues son las señoras que se dedican o se dedicaban en la antigüedad, bueno, ahorita también a hacer diferentes rituales, diferentes métodos, pero en la antigüedad lo hacían era para manejar lo del clima, las terapias y toda esa vaina, que son los chamanes. Pero en ese momento también la brujería se ha ido por otros lados, que es hacerle también daño a las personas. Y por eso es que Es que en ese momento lo estamos viendo así. el tema de las brujas como tal, a nosotros nos lo vende Hollywood de otra forma. La mujer de negro con el sombrero puntudo Feísima, en además. una, en una, so- Una en escoba. una escoba volando. Ujú, que hace Pero, hechizos, que hace cosas ahí malas en la olla, que tiene el lunar, la verruga exacto. terrible. Es un tema que Hollywood no lo vende así de esa forma y que uno lo aprende y de pronto ya tiene ese concepto de que la bruja es ese tipo de persona. Ujú. Pero en la historia el tema de la brujería es un poco más profundo y un poco más serio en el sentido de que la brujería la utilizaron en sus principios como métodos para, no sé, protegerse, para manipular un poquito. Ellos sentían que por medio de ritos manipulaban el tema del clima, el tema de las enfermedades, el amor. Bueno, el amor en esa época yo creo que no se llamaba amor, pero No, el y en tema esa de los época de pronto yo creo que no le sentimientos. ponían cuidado a eso, ¿entiendes? Se enfocaban era más en lo que les importaba en realidad, porque el amor ellos, yo creo Y que... si vamos más un poco a la época que estamos hablando de historia, nosotros veníamos de una cultura matriarcal, donde las mujeres podían tener el conocimiento y podían ser las mujeres más sabias, acercarse un poco más con todos esos, pueden decirse, procesos o herramientas que ellas tenían para hacer contacto con la naturaleza. Entonces, a este tipo de mujeres, después de mucha historia, de mucha tiempo después, se les empezó a llamar brujas, pero en realidad la palabra bruja significa mujer sabia, mujer llena de conocimiento, de poder, de virtud, de entendimiento, para interpretar la realidad y poder, pues poder manifestarla o poder jugar con ella para que todo a su alrededor esté de una forma equilibrada, más o Bueno, menos yo se te puede tengo una decir. pregunta en ese sentido. Entonces, ¿tú crees que la bruja se forja, o bueno, el tema de la brujería es aprendido o es un don especial que tiene la persona? Para mí la magia existe desde siempre, desde si nos ponemos a buscar en la historia, la magia siempre ha existido a través de la historia, pero lo que yo creo, para mi entendimiento, es que todos tenemos un poder mágico del que podemos hacer uso para transformar nuestra vida, para hacer un poco de transformación o de lo que nosotros queremos intencionar en nuestra vida. Eso es más el tema de la magia, hay que interpretarla como, o sea, es que vivir es mágico, simplemente el hecho de respirar, de ser, de estar, de compartir es magia, y hay que reinterpretar o equilibrar nuevamente todas estas palabras para desaprender lo que tenemos de conocido como es una bruja. Pero basándose en la pregunta que te hice, Johan, yo creo que sí. O sea, no es que se nace, ¿me entiendes? La persona, bueno, eso de pronto es Se familiar puede o algo, desarrollar. ¿me entiendes? Entonces, como que le dicen, le enseñan y, y bueno, de pronto las capacidades como todo, ¿me entiendes? Y llegan a ese punto, ¿no? Yo creo, que
que es más como los dones que se pueden desarrollar. Y es que, si no, hoy estaba justo hablando con una amiga que no solamente uno hereda las cosas físicas, sino también uno hereda muchas cosas de los papás, ¿me entiendes? Claro. Entonces, es simplemente también muchas vainas de... Bueno, es que en el tema del aprendizaje, en las culturas, lo voy a hablar desde la cultura de nosotros culturalmente, que nos enseñaron acerca de la brujería. Y es un tema muy actual, bueno, semi-actual, donde la brujería la están señalando como si fuera, toda la brujería fuera mala. Sí. Pero leyendo un poquito de historia del tema de la brujería en el antiguo Egipto, los sacerdotes y brujos de la comunidad, ellos lo utilizaban para protegerse a sus dioses. O sea, siempre fue guiado como hacia hacer algo más de conexión De protección. para protección. Así Entonces es. ahí se Y sus empezaron a familias nacer. también las protegen. Entonces como raro, no va a entrar como a profundidad en el tema, siempre lo que les pareció raro a las iglesias, a las religiones, lo que les pareció raro lo fueron tergiversando Como algo malo. hacia lo malo. Hacia, si eso lo practican es personas que están por fuera de lo que ellos estaban tratando De imponer. de imponer. Entonces ahí fue donde se empezó a tergiversar el tema de la brujería y se fue llevando hacia el lado malo, hacia lo que no se tenía que hacer en esa época. Si podemos resumir un poquito ahí la historia, es más o menos que nosotros teníamos una forma de comprender la naturaleza, nuestros ancestros tenían una forma de comprender la naturaleza de una forma diferente, entonces las mujeres se conectaban con la divinidad o con los, no sé, con los guías, los espíritus, lo que fuera, o utilizaban la herbolaria o todos, pues como esta sabiduría que ellas tenían, pero al llegar... pues las nuevas colonias que llegaron a nosotros a querer colonizarnos, pues ahí fue donde nos empezaron a imponer como nuevas culturas y nuevas formas de pensamiento. Cuando estas nuevas formas de pensamiento difieren, es cuando ellos empiezan a hacer el control de todas estas mujeres sabias que empezaron a mal llamarse brujas de un aspecto como negativo, pero eran esas mujeres sabias que tenían todo ese conocimiento y como eran como la piedra pues en el zapato, entonces empezaron pues como a hacer toda esta casa de brujas, a dar que como que toda esta información era el demonio, pues como todo el concepto religioso que se tiene del demonio, de Dios, de todo eso y pues en ese momento las mujeres eran como algo intermitente ahí para poder ellos entrar a meternos pues su pensamiento, entonces... Pero entonces ¿tú crees que en el tema ahí de religioso, por eso es que el tema religioso a veces es muy machista? Sí, claro. Porque sintieron como en el momento, en la época que la mujer era como la competencia. Claro, era la sabiduría, o sea, si nosotros nos ponemos a ver historia, que no nos crean nada, por favor investiguen todo. Sí, no, eso estamos hablando. Era muy matriarcal, o sea, si la religión hubiera sido de verdad, pues como una concepción, se supone de la verdadera, nosotros somos, o Dios es supuestamente a imagen y semejanza, no sería un hombre, sería más o menos como, no sé si ustedes han visto la imagen de Baphomet, que es más o menos interpretado como un hombre y una mujer, el equilibrio, y no solamente un hombre que es un hombre barbado, es blanco, entonces ahí dirían, por ejemplo, los chinos o los negros, y ahí entonces, ¿cuál es el Dios que nos representa? Si es un Dios blanco, barbado, con unas características específicas, entonces ¿dónde está nuestro Dios si nosotros somos negros o de ojos rasgados? Si esa imagen y semejanza. Entonces ahí hay eso es tema para otro capítulo de la religión, pero de verdad es un enfoque que nosotros queremos darle diferente a lo que es el concepto de la brujería. Para mí el concepto es más como la magia que tenemos todos nosotros, del poder que tenemos, que muchos lo pueden desarrollar y otros ahí están en el proceso de desarrollarlo, pero es la magia de cómo tú interpretas y le das todo el poder desde la palabra hasta los actos. Es que es interesante lo que dices, es que todas las personas, las que quieran investigar un poquito del tema, todos tenemos algo de magia y podemos hacer algo como para desarrollarla. Sí. Llámese magia, el nivel nivel que quieras. Llamar, sí. Entonces es interesante de que tú digas que, o sea, la magia no es eso que nos enseñaron de que es solo como para atacar a alguien
o para como hacerle para daño. hacerle daño, sino simplemente como la transformación por el medio que quieras, sea por medio de las plantas, los árboles, las estrellas, etcétera, Ujú. que sea esa transformación de que la persona le dé un aprendizaje diferente a la gente y lo utilice de la forma que lo quiera utilizar, ¿no? Y también, por ejemplo, acá podemos tener una rama que es el ocultismo. El ocultismo en una época era algo que en su misma palabra lo dice, era muy oculto y que solo las personas con mucho dinero, con mucho poder adquisitivo y que tenían el tiempo para estudiar todo este conocimiento que ya estaba en libros, tenían y lo empezaron a hacer como muy cerrado. O sea, la magia siempre ha existido, estos hechizos, esto de que se puede un poquito más o menos controlar como todo a nivel de la naturaleza para el bienestar. Esto ya viene desde épocas atrás, lo que pasa es que siempre ha estado como muy oculto ahí, por eso el ocultismo como muy cerrado. Por ejemplo, lo que nos muestran en Harry Potter, que necesitas una capa y una vara y todo para acceder a eso, pues ahí nos están mostrando esa historia. Pues sería más simbólico, ¿me entiendes? O sea, Sí, claro, eso es más Sí simbólico. y ya no, es pero en la investigación se habla mucho del tema de la piedra filosofal y todo ese tema que como que le meten realidad y le meten un poquito de Ficción, ficción, pero ahí entre nos van comillas. diciendo ahí un Ahí poquito le de van a dar un verdades. poquito de yo en verdad a realidad esa nunca me lo he vaina. visto, güey. Bueno, Camilo, en temas de lo que yo les estaba hablando ahorita, de que esto culturalmente nos lo enseñaron de una forma y Hollywood nos lo enseñó también de otra forma, ¿qué acercamientos ha tenido usted como en el tema de la O brujería, sea, que ha en escuchado? realidad muy pocos, ¿me entiendes? En Colombia, uno que otro que escuché que a alguien cercano le estaban haciendo y supuestamente me contaron, no lo vi, pero era brujería mala, ¿me entiendes? Que supuestamente en la pared de la casa de la persona llevaron a una persona para que le hicieran no sé, como quisiera, porque le estaba yendo mal a la persona, que no hay que, Sí. para que encontrara, y él encontró en el medio, le dijo, fue un pasapared. Yo era muy pequeño y escuché solamente que rompieron la pared y en la pared había un muñeco de la persona que vivía en esa casa. ¿Cómo llegó allá? ¿Cómo entró ese muñeco? Si la casa era construida hace años. Sí. ¿Sabes? Lo curioso, ¿me entiendes? Pero en realidad, o sea, son muy pocas historias que escuché de niño y, ¿me entiendes? Así. Y acá en Estados Unidos, en Miami, alguno que otro amigo que, que se dedica a eso, le gusta esa vaina, ¿me entiendes? Y había uno que siempre supuestamente me decía que a él le pasaba cada año una cosa con el agua, que siempre o se inundaba su casa o algo, porque era algo que él siempre que tenía que pagar con eso. También una vez me pasó en una casa Sí. que yo estaba ahí en una fiesta y yo chiflé y me prohibieron que no podía chiflar, ¿Por qué? que porque supuestamente se le espantaban a él las personas, bueno, lo que él creía. Tenía ¿me un entiendes? significado No para sé. para Y el me hizo chiflido. pedir perdón, supuestamente, y yo tuve que ir perdón allá a una esquinita y no sé, o sea, yo respeto, ¿me entiendes? Y todo Sí, bien. claro. Pues esos son mis pocos acercamientos con eso porque nunca he sido muy a ese tema ni nada y no es que me guste mucho el tema, pero bueno. Sí, es que no, Bueno, nosotros culturalmente, pues, pues nosotros de Colombia dicen brujería, entonces uno dice, no, que van del brujo y que te lee las cartas, el tabaco, el cigarrillo, más o menos que puede como predecir el futuro y puede encontrar como males, como enfermedades y esto, pero pues más allá de eso es como a nivel psíquico, cómo puede afectar esto a una persona, ¿no? Cómo puede, por ejemplo, las personas que le desean el mal a alguien, cómo solo mentalmente con desearle el mal a No, y alguien no solo eso, sino también hay veces tú mismo piensas, tú te va mal y tú dices, mierda, me están haciendo algo. me están Me haciendo están algo. trabajando, me están haciendo brujería. O sea, ¿por qué vamos a eso? O sea, simplemente estás haciendo mal por cosas de la vida, ¿me entiendes? Sí, yo les voy a decir un poquito acerca de cómo viví yo el tema de la brujería cuando era pequeño. Yo me crié entre Armenia y Bogotá. Es que en las ciudades pequeñas también se ve mucho más eso, ¿no? A eso iba. Entonces el tema de Armenia, en Armenia creen mucho en el tema de los rezos, del tabaco, de que hacen entierros a las personas y toda esa zona del Tolima, de toda esa zona es de Son creencias. de brujas de exportación. Sí, pero de gente que cree mucho en eso. Entonces, en alguna época yo conocí a alguien y me dijo, venga, es que yo soy amigo de la que le lee las cartas a Uribe. sí. Así, huevón. Sí, ella va a venir hoy a comer y nos toca tener un tarot, un tarot, no sé, dice así, Naipe. Sí. unas Naipe, cartas naipe. selladas nuevas cada uno. Y Johan Ella, llegó con las de uno. el de uno. ¿Será que estas sirven?
Entonces nos tocó ir a comprar, no, ellos utilizan es el Como de un los, naipe pero los especial. españoles, esos que Ah, un vienen naipe con, español. eso, los Sí. españoles que vienen con Con el rey y la eso, copa la y rey, las las copas, espadas y eso. monedas, y Sí. etcétera. Entonces, yo me acuerdo mucho de esa cena que llegó la señora, una señora de avanzada edad, muy Sí. viejita, y nos sentó en una mesa y me dijo, bueno, listo, ¿quién quiere empezar? Y a mí me dijo, empieza usted. Y luego lo votaron, qué pecado. No, parce, y es heavy porque, o sea, no sé si uno intenciona lo que ella le va diciendo a uno, si uno cree o no cree, y uno va intencionando y va cuadrando todo a medida de que ella le va diciendo las cosas. Entonces ella va botando las cartas y va diciendo, bueno, en la vida suya hay una persona así, así, así. Y uno, ¡pum! ¿Y existía? La interpretas. No, ella siempre, me acuerdo mucho lo que me dijo, ella sacó muchas espadas, espadas, muchas espadas. Ay, 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 ay. No, pero eso, Vea. sacó muchas espadas, entonces me dijo, mire, y en el centro sacó un rey. Entonces me dijo, Y Johan, mire, máteme. esta representación del rey en el centro es usted. Y alrededor le están saliendo muchas espadas, es toda la envidia que está alrededor suya. Y las personas que están alrededor suyas que son de tal y tal forma son las que están causando eso en su vida. Aléjelas de su vida y usted va a notar la diferencia. Sí. Y siento que tuve como las subidas y las bajadas con esas personas, así como el dibujo que está ahí, como que sí las dejaba entrar a mi vida y notaba la diferencia, y cuando no estaban notaba aún más la diferencia. O sea, lo que vio la señora era claro. Entonces, pues, o sea, por eso te digo que si uno lo intenciona, de pronto es lo que estábamos hablando, lo que está hablando ahorita Lady, de que son temas de que si uno se mete Si en tú la lo cabeza, crees, lo creas. sí, exacto. Entonces, obvio, la señora me empezó a decir, la persona es así, 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 así. Y yo, uy, fue puta. Te la describió ¿Cómo así? físicamente. Pero perfectamente me la describió. Entonces no sé en qué juega todo eso, si en verdad tienen, no sé, poderes sobrenaturales, o que han leído, o que le atinan, o que saben leer a una persona. Entonces ese fue uno de los acercamientos que yo tuve más como de frente con el tema de, por llamarlo brujería, pero era como la señora que leía las cartas, el tarot, etcétera. Yéndome más hacia el pasado, yo me acuerdo muchísimo que nosotros de niños jugábamos mucho con huevonadas que decían que abrían portales y todo. Entonces empezaba uno con el tema de las moneditas, empezaba el que estamos hablando ahorita. Yo me acuerdo mucho, y si me está escuchando Mariana, mi vecina, la de toda la vida, ella hacía un cuaderno y en el centro le colocaba unas tijeras. Claro, todos lo hicimos en el colegio. Yo no. Sí, ¿No? yo sí, ¿no? Uy, Ay, yo parce. sí también lo hice. Me voy para esa experiencia. Es bueno. En Gracias a esos específico. colegios que estudiaste. Yo me crié en un barrio en Bogotá que es muy concurrido, que se llama el 7 de agosto, que es donde las personas van a comprar los repuestos para los Y la carros. droga también. Más abajo. Es más hacia Pero abajo. vas a comprar cosas y otras Bueno, yo iba personas más hacia la 24. compraban repuestos. 2 cuadras más abajito. Entonces, mis vecinas siempre fueron los mismos. Éramos poquitos porque era almacén, casa, almacén, casa. Entonces era en la manzana, habían 3 casas que vivía gente y lo demás Claro, es eran que almacenes. es muy comercial el barrio. Es demasiado comercial. Entonces nosotros nos reuníamos así en la casa de mi amiga, en específico la que estoy nombrando. Era una casa muy, ¿cómo decirlo? Muy oscura, muy Tenía una energía fuerte. tenebrosa la palabra. Ah, ok, sí. Entonces nosotros nos reuníamos en las noches, así ella tenía un patio en la mitad de en las casas bogotanas. Historias de es muy patios. raro, es que las casas como alrededor del patio, o sea, los cuartos y todo son alrededor del patio, es muy Sí. raro, hay muchas casas en Bogotá que son así. Sí, la casa de mi abuelo estaban los cuartos como en este lado y después venía el patio y después venía otro cuarto, pero nunca lo Eso. construyeron. Como muy Exacto. coloniales. Entonces el patio es como en el centro de la casa, más o Sí. menos. Sí, sí. Entonces nosotros nos reuníamos ahí, hacíamos alrededor y jugábamos con las tijeras. Entonces en una de las que me acuerdo, estábamos en mesa redonda y empezamos a huevonear con las tijeras. Entonces a una chica que estaba ahí con nosotros le preguntaron algo en específico, como de qué quiere hablar. Entonces le empiezan a preguntar al cuaderno. Y huevón, yo no sé si es de niño que uno se imagina la chimba, pues yo me acuerdo que el cuaderno se movía Sí, literalmente el cuaderno se hacia el movía sí pa' un o lado. hacia el no. Las huevas que eso era así. Y yo me acuerdo que a la pelada le empezaron a decir, no, que tal persona.
lo quiere convocar y sí, 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 todo le salía así. Cuando un momento la pelada se quedó así, Se, ¿Se desmayó? se marica durmió. se quedó así y nosotros la movíamos, la movíamos, Les voy a decir, yo vivía en la carrera 26. Carrera 26, número O 152-20. sea, al lado de o sea, la más conocida del 7 de agosto es la 24 y la 30, que es la principal, la NQS. Pero de la 26 a la 30 no habían 4 cuadras, eso era 26 A, B, C, D, F, G, H hasta la miércoles, o sea, de la 26 a la 30 podían haber perfectamente 12, 15 cuadras. Ok. La pelada apenas reaccionó, salió corriendo. Y nosotros la vinimos a alcanzar 1 cuadra antes de la 30. Ok. Todos corriendo detrás de ella. Y cuando ella reaccionó, me dijo, no, no sé por qué estaba corriendo. Un ataque de pánico. No sé. Pánico, Tenaz, ¿no? se le metió algo, no sé. O sea, por eso digo que el acercamiento de lo que tuvimos nosotros como de rituales Sí, claro. eran muy escuchados. Y uno de niño, ay, que vamos a jugar la ouija, ay, que eso no pasa nada, Sí. que eso... Bueno, Lo que pasa es que uno no sabe con qué portales o con qué dimensiones puede abrir. Yo soy como muy creyente en esto ¿Y ahora la ouija? y abra la ouija porque vamos a... No, pero en mi casa, ya que tú me acuerdas, mi papá era muy creyente de las almas benditas. Esto es otro tema, pero tiene mucho que ver con la conexión de que se hacen en los rituales para conectar con lo divino y poder obtener como poderes, magia, bueno, transformación de la realidad. En mi casa mi papá era muy devoto de las almas benditas y entonces sí, de las almas benditas y nosotros viajábamos, yo me acuerdo que Ibagué también viajábamos como por 15 días y mi papá tenía la parte de abajo todo rentado, tenía pues como apartamentos rentados abajo, no sé qué, y él no le decía a nadie que nos íbamos a viajar, viajábamos muy en la madrugada, todo el mundo durmiendo. ¿Sabes? Y después de 15 días, o sea, nosotros íbamos, viajábamos, no sé qué, y después nos devolvíamos y las personas que le tenían rentada, ahí le decían, ay, ustedes estaban viajando y mi papá, sí, hace 15 días nos fuimos. Y ellas, no, pero porque si arriba se escuchaban las niñas riendo, prendían las luces, música, todo. Y mi papá, sí, es que yo dejé encargadas las almas benditas. Entonces eso es un tema ahí que uno no sabe. temas paranormales. Temas paranormales, pero que tienen que ver con todos estos rituales. Mi papá, yo me acuerdo mucho que él se paraba, antes de irnos de viaje, se paraba en la puerta y empezaba a hablar, hablar, hablar. Supongo que era hablar con las almas benditas que le guardan en la casa, ta, ta, ta. Pero era impresionante eso, recuerdo mucho eso de que la gente tuviera como la presencia de que nosotros, o sea, estábamos ahí sin estar. En muchas partes de Colombia se cree en las brujas literal como nos las vendió Hollywood. Sí, Y entre esos tengo una historia de mi primo prestó servicio en un batallón en las montañas de Bogotá. No recuerdo mucho, pero recuerdo que era donde el ejército hacía polígono. sí, Era muy lejos, no me acuerdo hacia dónde era, pero era hacia los cerros de Bogotá en algún lado. Y él nos contaba que él no creía nada de eso hasta que le tocó prestar guardia en la montaña de Bogotá. Él decía que él cuando lo ponían a vigilar, a hacer guardia, es que ellos en las madrugadas les toca estar solos sí, Claro, claro. con el Todo el rifle mundo durmiendo y ellos ahí. y hacen guardia, no sé, 6 horas, 4 horas, no sé cuánto lo hagan. Y él decía, se lo va a decir así literalmente, me dijo, en los árboles que me rodeaban se paraban pájaros gigantes a reírse de nosotros y a tirarnos piedras. Y era tan desesperante que nosotros nos tocaba salir corriendo o meternos debajo de las carpas de campaña porque era impresionante la forma como nos molestaban. Qué locura, ¿no? Sí, claro, es Y, que de y, todo y en se muchas escucha. partes, si ustedes van a leer en Colombia, No, en Colombia, esos dos pueblos hay unos cuentos. Tenemos cuentos, Unos cuentos paranormales. Y hablando súper. de eso, a nosotros siempre crecimos con un cuento de esos que yo no sé si es verdad y lo voy a contar. Mi mamá dirá si es verdad o es mentira. Ahorita tu mamá que- escribiendo. Sí, Ojo que de mi familia habla y... No, yo le dije a mi mamá, yo voy a hablar acá las cosas como son y como no son. y como no son también. Entonces, siempre nos decían que en una época mi abuelo lo embolató una bruja. Entonces le decíamos a mi abuela, ¿por qué? ¿Cómo así que lo embolató una bruja? La vecina lo conquistó. La bruja, la vecina. Entonces Claro. decían que porque mi abuelo, pues por ser muy del eje cafetero y de ser cafetero, mi abuelo fue cafetero toda la vida, tomaban mucho, bebían mucho licor
Y él dice que una de las noches que no tomó, él salió para la casa y donde tenía que esperar el jeep, que era en esa época el Willys, que Que iba lo subía haciendo al la pueblo, ruta, lo subía al pueblo, que él salió y que hasta ahí se acuerda. Y que cuando él reaccionó estaba tirado en el borde de la carretera, rasguñado. Dijo que lo había embolatado una bruja. Nos Sí. contaron toda la vida esa historia. Entonces por eso digo que a nosotros el acercamiento del tema de la brujería siempre nos lo guiaron hacia la mujer con las uñas largas y la nariz larga, que rasguñaba, que hacía males, que hacía temas de vudús, que hacía ritos en la caldera, que hacía... Pero esto es un tema más ancestral. Claro. Entonces, a ese sentido le queremos decir a la gente que investigue un poquito más el tema de la brujería, hacia cómo la quiere intencionar y qué quiere saber de la brujería, porque esto viene de los chamanes de hace miles y miles de años que hacen estas prácticas con un fin, como se los decía al principio, sea un fin de sanar, sea un fin de proteger, como lo dije en el antiguo Egipto, que hacían en este tema de rito los sacerdotes de la época para proteger a su rey durante vida y después de la muerte, que ellos creían mucho en el tema La vida después de la la muerte. vida después de la muerte. Ah, Bueno, y cerrando un poquito el tema, para que sepan un poquito, investiguen un poquito del tema de las formas de brujería que tenemos nosotros, conocimiento, y lo que usted puede buscar en internet, puede buscar como el tema de la brujería blanca, la brujería negra, la brujería tradicional, y de la que se está hablando mucho ahorita, que es la brujería moderna, que es la Wicca. la Wicca sí es un estilo de vida ahora. Ah, estilo de vida. Sí. Es que el Wicca O o sea, sea, yo- lo que yo puedo leímos ser nosotros Wicca. es como tomar la brujería o lo que se sabe de la forma más respetuosa y guiada hacia la naturaleza, hacia las plantas. Lo que pasa es que más que la brujería, la Wicca lo toma como magia, como que para que tu voluntad se haga realidad. Entonces, por medio de unos, recuérdame la palabra, Sigilos. unos sigilos, que después ampliaremos eso, que es como unos simbolismos. Por ejemplo, ellos utilizan mucho las leyes, que por ejemplo es la ley de la semejanza, que en la magia significa que lo similar atrae lo similar. Por ejemplo, hay algo que sí, que se usa mucho como en el vudú, que si tú dibujas, por ejemplo, haces el muñequito de Camilo, no sé qué, y quieres que le duela la cabeza, pin, que le entierre un Le alfiler chuzan en la cabeza. Eso es una ley con la que ellos juegan, ¿sí? Pero entonces en vez de jugar a que te duele la cabeza, claro, uno lo puede hacer de otras formas. Para, por ejemplo, yo quiero no sé, los hombres que les gusta tanto los carros, entonces, cómo hacer más como un dibujo, por ejemplo, es como Del todo un carro que simbolismo deseas. del Sí. carro que deseas. Pero más que hacer el dibujo, y esto es una serie de rituales que se hacen para tú programarte, para hacer una programación de lo que quieres para poder hacerlo realidad. Mira, yo les tengo acá la definición, dice brujería moderna o Wicca del siglo XX. Esta forma de brujería se enfoca en la conexión con la naturaleza y la espiritualidad, sin connotaciones malignas. Ujú. Los wiccanos celebran la tierra, los ciclos de la luna y practican hechizos de protección y equilibrio. Entonces es lo que tenemos como concepto actual, de que la brujería no siempre es lo malo, Claro. sino que es una conexión especial que tienen ellos para intencionar las cosas hacia lo bueno. Y más que eso, es como que la Wicca, lo que les decía, es como un estilo de vida viviendo lo bueno y lo malo para hacernos más sabios, más fuertes, y para que esa práctica, en toda esa práctica, en todo ese proceso, tu voluntad se haga realidad. Y miren que yo estaba leyendo ahorita algo esta tarde que me acordé ahorita del tema, y es que nosotros ahora últimamente se puede decir que en redes hacemos mucha brujería. O sea, porque por ejemplo, entonces tú publicas la foto que no sé qué, que estás viajando, que el carro, que no sé qué, y no falta el comentario malo, ¿no? Ahí ya te está mandando toda la Mala energía. energía. Eso es. O sea, de hecho, ¿sabes hablando- que a mí mucha gente me había dicho eso que, o sea, yo publicaba antes mucha vaina Sí. y yo sentía que mucha gente me tenía como Como envidia o envidia. algo, porque es que los comentarios eran curiosos, me los dan hasta Sí, en persona. sí, sí. Como dice, marica, son de acá plata, o sea, ¿me entiendes? O sea, Sí. y yo a veces pensaba que, porque fue algo curioso que fue cuando me pasó muchas cosas en mi vida, que yo dije, mierda, o sea, toda esa mala energía Toda de esa pronto mala energía se vino está contra cayendo. mí y mire donde terminó, de pronto donde mucha gente me quería ver,
como sin viajar mucho, ¿me entiendes? Por nada. Como hay algo que yo escuchaba que la gente quiere que tú estés bien, pero no mejor que ellos. Que ellos. Entonces, El otro tema es que a uno le dicen mucho, eso fue que se lo envidiaron, sí. eso fue que se lo... Entonces, muchas veces las cosas malas, por ejemplo, yo tuve un accidente acá en Estados Unidos y las personas le decían, eso fue que se lo envidiaron. Cuando nos estrellábamos, cuando nos pasaba algo malo, siempre nos decían ese tema de la intención de que... No, y lo más triste es que la palabra tiene un poder La palabra, lo que yo les digo, la magia, uno hace magia. Desde el momento en que tú hablas, en que tú le deseas el bien o el mal a otra persona, estás haciendo magia. Pero bueno, yo creo que hay una cosa que más allá, como para aportar ahí en el tema, que más allá de que tú lo creas, como lo crees también, si le das la importancia, pues obviamente pues puede llegar a pasar. Y muchas veces también sabemos que pues, la gente que sufre de envidia y pues al final pues siempre es dándole una mala de forma negativa. Si te va bien o te va mal, pues no siempre te va mal, pero pues si te va bien, pues hay la envidia de que ahí tiene dinero, tiene una cosa, la otra. Pero también creo que uno tiene el poder de protegerse, ¿sabes? Porque entonces o sea, no estaríamos hablando entonces de algo, o sea, como muy superficial, porque entonces todo el mundo viviría mal, o todo el mundo viviría de pronto próximo a un accidente, próximo a un... no le queda eso en la mente. Claro, pero tú también tienes el poder como de contrarrestar eso, y ahí estás haciendo magia para ti. Y hay una cosa muy importante que tú estás diciendo, que la ciencia no es muy específica con esto de la brujería, pero ahora le están llamando neuroinfluencia. Y es esa influencia mental que se tiene sobre los seres humanos, sobre las cosas que te dan tanto poder, que hace que eso pasa, que te juega con los estados de ánimo, con la intención. Y eso es lo que empieza uno a jugar, a trabajar. Entonces, pero ahí también está para que tú como ser humano y como persona también puedas contrarrestar, claro, tengas la contra. Entonces, por ejemplo, si tú crees que una manillita te va a proteger, tú tienes toda la sabiduría en tu entendimiento, en tu conocimiento, en tu ser, de darle, así sea lo más mínimo, una bobada, un talismán, a una piedra, a una manilla, lo que sea, con el poder de lo que crea. Entonces al oro y eso, por el oro, la protección. Entonces con este poder yo me protejo de todas las malas energías, de todo. Esto es dependiendo las creencias, la cultura, lo que la gente quiera creer, pero es más que todo como esa concepción psíquica que nos dejan las cosas y que es lo que realmente nosotros creemos, a lo que le damos poder y a lo que no. Bueno, como datos curiosos, como para cerrar el tema, estaba viendo que hay dos temas curiosos en la historia que fueron como demasiado graves en la historia como brujería, que fue el juicio de Salem en 1692. Fue uno de los casos más conocidos en los Estados Unidos porque fue una casa de brujas impresionante. Casa de brujas donde murieron muchas mujeres. Y que también encarcelaron muchas mujeres por pensar... Las quemaron además, las dejaron encarceladas. Y ahí fue donde a la mujer se le empezó a dar ¿cómo se dice? Como la empezaron a sobrevalorar y la mujer entonces ya se tuvo que quedar en la casa, ya no era tan importante y empezó a subir el patriarcado. Temas, también hay un tema duro que se dice casa de brujas en Europa, siglo XV y siglo XVII. Ahí dice, donde miles de personas, sobre todo mujeres, fueron acusadas y ejecutadas por brujería. Por ser sabias, poderosas, entonces ahí, inteligentes, como conclusión, sí. Volvemos a lo mismo, es que la brujería fue tergiversada en algún momento de la historia y fue malintencionada hacia que era algo que no podíamos hacer, que era algo malo, que era algo diferente a lo que ellos nos querían enseñar. Que era la religión. Muchas gracias. Si quieren seguir escuchando estos temas que pueden ser que nos sacan un poquito del confort de nosotros, de lo que hablamos siempre, escríbanos, véanos cada 8 días, los domingos a las 8 de la noche por Raza Podcast. Y también algo muy interesante que escuché es que ustedes nos pueden, para este tipo de podcast, ya no hay tiempo, ya no hay día, ya no hay hora, porque nos pueden ver en cualquier momento en donde estén conectados. Estos videos quedan grabados y quedan ahí en el espacio, en la web, en el internet, en cualquier momento pueden vernos. Si no tienen YouTube Premium, lo pueden escuchar en Spotify, lo pueden poner en los audífonos y escucharlos tranquilamente sin tener que vernos la carita. Y agradecer a todas las
las personas que nos siguen viendo, que nos siguen apoyando, que si quieren comentar este u otros videos, ampliar más el conocimiento o simplemente decirnos, no, yo no estoy de acuerdo, está bien. Pero lo importante es que eso, como que abrirles un poquito como la incertidumbre y que ustedes se asesoren, busquen por los medios que más quieran de todo lo que les estamos diciendo acá, si es realidad, si es falso, si es mentira, y que crean lo que quieran creer, pero que los haga felices. Y bueno, hablando de brujería, pues si nos quieren hacer brujería, que sea la buena. Denos buenas Mándenos intenciones. todas las buenas energías. Toda la buena Que energía. aquí estamos protegidos. Que eso realmente es un proyecto que lo Eso les hacemos. padra para acá. Y ya, bueno, mi cuñada que nos está escuchando y ve este programa nos dio unas recomendaciones acerca Muy de que si sabia vamos a ella. abordar estos temas, si hiciéramos algo en específico, y eso no está de más, porque tocamos temas muy sensibles que pueden ser muy sensibles para alguna población y para otros puede ser muy natural y para otros que nunca han escuchado el tema. Yo puedo hablar esto con mi mamá y mi mamá sí me puede decir acerca de los casos que yo les dije, pero acerca de la historia mucha gente no se toma la tarea de decir eso, cuándo nació y por qué nació y dónde empezó. Sí. Entonces por eso siempre la intención es que vayan un poquito más atrás, investiguen un poquito y si les gusta, investiguen. Sí, esto es y solo pasen una por eso. pinceladita ahí por encima. Muchas gracias, raza, gracias compañeritos, Ay, como muchas siempre. gracias. Se Hoy les no es quiere. Hoy el no es público eufórico. está lindo, está cansado, pero lindo. Una nueva integrante del Está público. lindo. Lindo. Muchas gracias por estar acá. Este programa lo hacemos con mucho cariño para ustedes, raza. Con todo el amor. Bye. Gracias.